y no nos da, por completo no tenemos la información de esa situación, pero el cerebro es capaz de llenar el resto de esa percepción. También para decir esto, la imagen tiene un poder increíble, hipnotiza, ¿cierto? Damos por cierto todo aquello que vemos. Y a veces decimos, estamos en una sociedad donde ya decimos que lo que no vemos no existe. Entonces, planteándolo desde ahí, por ejemplo, ¿quién ha visto el sol más próximo o la estrella más próxima después del sol? La podemos ver a través de lo que nos da, digamos, nuestra corta mirada ahora, digamos, contaminada por la luz artificial, pero en otras épocas esas luces no representaban sino figuras animales para los hombres. De ahí nació lo que llamamos astrología, ¿cierto? Entonces, la osa era una configuración de punticos en el universo donde, producto de esa conexión, alguien veía allí una figura. Entonces, desde la psicología gestal siempre tendemos a la forma de las cosas. Y eso que tendemos puede operar o bien o mal. ¿Por qué decirlo de esta manera? Porque eso se llama la lectura de una información a partir de elementos parciales. Uno hace esa lectura a partir de patrones. Patrones significa, como el caso de la lectura de la astrología, que yo junto los puntos y los puntos me van a una figura que para mi cerebro tiene familiaridad, como el caso de un centauro o de Piscis o de Sagitario. En ese sentido, pues, digámoslo así, yo puedo hacer patrones correctos o patrones incorrectos. Ustedes lo vieron en los personajes que solamente tenían información parcial de Simonet, ¿cierto? Cada uno decía y le ponía el resto de lo que le hacía falta de la información que no le daban completamente del personaje. Entonces, toda esta construcción obedece, según un autor español, obedece a la crisis de la realidad. Y voy a hacer una pequeña lecturilla de lo que él dice al respecto. El libro se llama Fábulas de lo Visible. Él se llama Ángel Quintana y dice lo siguiente: en el cine de consumo de Hollywood cada vez es más habitual la presencia de un determinado modelo de películas que afirman que el mundo que se ha puesto en escena ya no forma parte de ninguna realidad. El problema básico ya no está en la crisis del referente, sino en la idea de que el propio mundo se ha convertido en el imperio de la mentira y se ha transformado en un territorio en el que todas las verdades han empezado a ser sustituidas por verdades paralelas. Digo esto también para recordar, no sé si en el auditorio alguien ha visto las 3 Iron Man, películas que me parecen excelentes. También Iron Man actualmente hace parte de este paquete que llamamos posmodernidad, porque es ya la desmitificación del héroe. Si alguien recuerda el ambiente de Iron Man, fuera de ser un héroe pues, con su cubierta metálica, es también un empresario, un hombre que vive de la guerra. Entonces se está desmontando la idea de ese héroe en ese concepto de la posmodernidad. Y si recuerdan Iron Man 3, nos van a mostrar a un personaje terrorista virtual que se llama el Mandarín, ¿cierto? Y que cualquiera podría asociar con Bin Laden. Ojo al auditorio, no estoy diciendo que sea cierto, estoy ratificando la expresión de Ángel Quintana, que dice que cada vez creemos menos en la realidad y cada vez consideramos que lo que nos dicen a través de los medios de comunicación no tenemos facilidad de reconocer como cierto, como verdadero. Entonces, decirlo también, los medios de comunicación nos cambian el paradigma de no tener que estar física y presencialmente frente a los hechos, ¿cierto? Entonces, lo valoramos como paradigma que nos cuente cómo el mundo está aconteciendo y está ocurriendo, pero también nos puede generar la paradoja de mentirnos, de darnos por cierto cosas que realmente no son ciertas, que realmente no están ocurriendo, que son producto de agendas o puntos de interés o intereses en particular de algún tipo de empresa informativa, de industria de la comunicación, que solo pretende decirle a la gente
2 o 3 situaciones sobre una realidad que quiere vender o prefabricar. También, pues, la película tiene varios elementos, digámoslo así. ¿Cuál es el mito fundador de este relato? El mito que inicia este relato se llama el Pigmalión, el efecto Pigmalión. No sé si algunos prestaron atención, uno no alcanza a tener 2 horas completas de atención en una película, por eso a veces uno se la ve varias veces, y es cuando la niña estaba viendo el computador en su casa, apareció el libro de Pigmalión, y es porque precisamente ese mito, para los que no lo conocen, el mito habla del hombre creador, del artista que se enamora de su obra, y que es hasta tal punto la forma como se enamora de la obra que la quiere ver real, y ese es, digámoslo así, el efecto Pigmalión, y aquí está presente en la película. Nuestro director no es más que alguien que se ha enamorado de su obra y que le quiere dar vida. No estamos hablando de toda la virtualidad que existe hace mucho tiempo en la cinematografía, ni condenándola. Pues es excelente como a veces desde los recursos electrónicos o los programas informáticos yo puedo recrear la Grecia, la Roma antigua, en Gladiador, sin ni siquiera hacerla físicamente, solamente a través de un ordenador. O sea, tiene grandes posibilidades. Pero también esa virtualidad también nos puede engañar y vender grandes mentiras. Todos estos elementos pues nos sirven para conectar las posibilidades que tienen los recursos electrónicos, pero también las amenazas que hay dentro del uso de este tipo de herramientas en la cultura actual. Y vuelvo sobre el asunto de la Gestalt. Hay también una figura retórica del lenguaje nuestro que se llama el Sinnesdoque. Yo le he hablado un poco de esto a los estudiantes en clase, y el Sinnesdoque es la idea de que tendemos a tomar la parte por el todo, la parte por el todo. Cuando vemos una película, la película no es más que un fragmento de la realidad del mundo, ¿cierto? El medio plano, el primerísimo plano, pero para nosotros representa el mundo entero. Allí se está presentando la vida de un director. Inicialmente la película está narrada como una película clásica. Inicialmente nos muestran el estado de la situación de la cosa. Él es un director que está fracasando en su vida matrimonial y en su vida profesional. Entonces aparece el cambio o el giro dentro de la narración. Aparece el personaje que le falta un ojo. Me parece muy particular ese asunto, que le falta un ojo y que le vende este programa para salir exitoso del asunto. El asunto se le convierte en un problema y finalmente el problema se resuelve. La película es perfectamente una narración clásica, es lineal, comienza de principio a fin, termina, y en sí, ¿qué vemos? El final feliz que cualquier película de Hollywood nos ofrece y nos vende, pero el contenido profundo de la temática que nos quiere tratar, si es un tema, digámoslo así, contemporáneo, un tema de esta época, un tema que nos llama poderosamente la atención, y que el cine cada vez es más recurrente en eso, de hablarnos de qué tan cierta es la realidad que tenemos, qué tan cierta es la realidad en la que estamos inmersos o a la que estamos expuestos, ¿cierto? Y eso no hace más que poner en crisis el concepto de la realidad. Entonces, un poco esa idea de que son los medios electrónicos los que a veces nos pueden posibilitar ver a distancia lo que no podemos tener cerca. Me acordé mucho del entierro de Simonet con el entierro de la princesa Diana, ¿cierto? Ninguno de nosotros la conoció, y mucha gente se puso triste, ¿cierto? Entonces, es una situación creada o planteada desde la virtualidad, pero de alguna forma esa virtualidad también nos llega, nos toca, nos genera algún tipo, digamos, de percepción. Y en ese caso, pues en ese sentido, yo vuelvo a hablar del concepto de la Gestalt, ¿cierto? La Gestalt nos dice que solamente con un grupo de elementos podemos llenar el resto, y es así como estamos captando en el actual momento el mundo y la realidad. Los 20 segundos, 40 segundos
2 minutos que se puede gastar un hecho noticioso como una masacre en el Medio Oriente, nos bastan para saber qué está pasando en el Medio Oriente. Si hay alguna pregunta, me gustaría si alguien pudiera hacernos algún comentario sobre cómo le pareció la película. Excelente, y podemos, o alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto. Bueno, espero que les haya gustado. Yo también quiero hacer 3 referencias antes de irnos. Primero, este asunto del engaño no es nuevo en los medios masivos. 1939, otro director de cine, Orson Welles, hace a través de la radio de los Estados Unidos un simulacro donde un grupo de marcianos se posan en el territorio norteamericano y eso crea un pánico colectivo. También recordar que creo que en la década de los 80, de los 90, donde había en furor un tema que vamos a tratar en el segundo semestre que se llama el cine dogma danés, donde había una apuesta por hacer un cine sin artificios, sin fingir, o sea, que lo que allí se diera fuera real. Se crea una película que se va a llamar La Bruja de Blair, película que se vende como si realmente fuera un asunto de brujería y hechicería, y solamente se hizo como una construcción falsa para venderse colectivamente. Y termino solamente con esta pequeña frase que dice nuestro director, que a veces es más fácil engañar a una multitud que a una sola persona. Digo esto porque el poder, la sugestión es muy poderosa. No sé si recuerdan, en estos días como 3 o 4 niños en Bogotá, a través de una ouija, se agreden por un producto de una sugestión colectiva. O sea, es tan poderosa la mente y somos estamos tan conectados a lo colectivo que a veces alguien o un grupo nos puede generar un pánico alrededor de una situación sin que esta situación genere absolutamente nada. Y me gustó mucho esa frase de es más fácil engañar a cientos que a una sola persona. Muchas gracias por estar y por escuchar.